Bueno, arrancamos nomás. Buenas tardes a todos y a todas. Solamente unas palabras. Me vuelvo a presentar. Creo que nos vimos en la primera jornada quienes estuvieron en todas. Mi nombre es Daniela Moya, directora nacional de Gestión y Política PYME, como dice acá la plaquita. Solamente queríamos agradecerles por la participación en todo este ciclo de seminarios. La verdad que esperamos que haya sido enriquecedor, digamos, esta experiencia en el camino hacia la asociatividad, para que se hayan podido comprender los conceptos de asociatividad, las buenas prácticas, las experiencias. Un poco es empezar a trabajar juntos en esta temática e invitarlos para un segundo paso, más allá de este seminario, que es como el puntapié inicial. La idea es tener una continuidad con esta política de asociatividad, donde ahora el paso 2, si se quiere, es empezar a trabajar ya con planes estratégicos específicos en todo el país, donde puedan presentarse. La convocatoria está abierta, seguramente después lo pondremos en el chat o quizás ya lo sepan, pero hay una convocatoria abierta donde vamos a acompañar en la conformación de planes estratégicos en cada provincia, un mínimo de 2 por provincia, donde los invitamos a que puedan acompañar en ese proceso. Vamos a capacitar a gerentes de clústeres o grupos asociativos para que luego tengan su plan de acción, plan estratégico armado para el lanzamiento próximo, que va a ser el programa de asociatividad que va a acompañar con asistencia económica a esos planes. Así que solamente agradecerles, continuar con esta agenda y a disposición para lo que necesiten. Yo le voy a dar la palabra ahora a Laura Tuero, que es la directora nacional de Desarrollo Regional, quien va a ser moderadora de este encuentro. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, muy contenta de compartir con ustedes el último encuentro de este seminario. Hoy vamos a abordar la temática de centros de servicios y programas de estímulo. Contaremos con destacados especialistas que nos van a brindar sus miradas y experiencias sobre tipos de centros, modelos de gestión y características, actividades posibles de un centro de servicios, experiencias en Argentina y en el mundo, de centros de servicios a centros de desarrollo territorial y algunos programas de estímulos a la asociatividad. Además, para el cierre de este ciclo, como veían anteriormente, nos acompañará el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Meredith. Les quería recordar también que podrán ir haciendo todas las preguntas en el chat y al finalizar todas las exposiciones daremos un breve espacio para responderlas. Bueno, sin más, para dar comienzo a la jornada, voy a presentar a Juan José Romero, del Centrotec, Centro de Servicios Tecnológicos de La Plata. Juan José es ingeniero mecánico de la Universidad Nacional de La Plata. Desde 1985 trabaja en la actividad metalmecánica hasta el presente. De todos esos años, 35 años de actividad profesional, 25 han sido dedicados a la fabricación de válvulas y al trabajo en diversos proyectos como Atucha 2 en su comienzo, Gas del Estado, YPF, Loma La Lata en petroquímicas, frigoríficos del Alto Valle, entre otros. También a nivel personal, trabajó en lo que es diseño, invención, fabricación y exportación a China de sistemas automáticos para intercambio de fluidos destinados a una planta de lubricantes más grandes en ese momento que se construía allí. También ha colaborado desde el 2011 al 2015 en la Unión Industrial del Gran La Plata y en la creación del Departamento de Desarrollo Productivo de la misma. Desde el 2015 a la fecha se desempeña en el Centrotec, el Centro de Servicios Tecnológicos de La Plata. Con esta breve introducción, bienvenido Juan José, te damos la palabra para que compartas con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos. No deja de ser un honor que me hayan invitado a contar una experiencia. Somos un centro formado recientemente, o sea, 2015 es una fecha puesta, pero en realidad comenzamos allá efectivamente en 2017, pero la gestión en 2014, 15, 16 fue armado y el desarrollo de la misma. Si me permitís pasar a la presentación que me acompaña. Yo voy a hablar, y el fondo de la imagen yo te voy a pedir que la vayamos pasando, pero la filmina no es parte de mi diálogo, o sea, yo voy a estar comentando la experiencia del por qué. Ahí dice 5 empresas del Gran La Plata,
vamos a poner por ahora el ministerio porque vino un poquito más tarde, pero eso dio lugar a que Centrotec exista. Nosotros en la región del Gran La Plata, el hecho que seamos 5 empresas es un resultado final de algo, pero el motor, el por qué las cosas ocurren, el motor principal fue en la necesidad de hacer y la permanente actividad de hacer cosas, transformación de materias primas, lo que hemos dedicado nuestro tiempo a la tecnología o a la ingeniería, en gran medida la hemos dedicado a que las cosas ocurran, a que los productos existan, a fabricar, en el buen romance de la cosa. Y el país tuvo, obviamente, todos sabemos, no es el tema ahora hablarlo, pero ya quizás unos más o menos 30 años atrás, toda esa vorágine que nos ocupaba en hacer cosas se fue apagando, o se fue disminuyendo, y siempre relacionados con las instituciones académicas, las instituciones, digamos, que nuclean al empresariado. En toda oportunidad que tenemos el tiempo para charlar y debatir, siempre empezó a crecer la queja, empezó a manifestarse una incomodidad en que las cosas no debiesen ser como son, no tenemos lo que debemos tener. Bueno, una acumulación de una descripción de una realidad que obviamente no era distinta que la que se decía, pero también una sensación de decir, tenemos que ser protagonistas de que si algo no está como corresponde, no vamos a ser otros que nosotros mismos los que logremos o intentemos hacer que eso cambie. O sea, yo me he ocupado trabajando de estar siempre vinculado, tratando de que nos juntemos. Es una tarea tremenda, a veces inexplicable, pero que es una realidad, pero lo mejor de todo para contar es que se puede. Nosotros, por lo que más o menos describieron de mi trayectoria, siempre he estado muy, muy curioso y muy levantando la mano de querer hacer cosas. Y si pasamos a la próxima filmina, las 5 empresas que quedaron después de mucho debate, de un tiempo que una decisión de vida que tomé después de una gran experiencia de haber exportado a China, bueno, todo bien, pero uno tiene a veces los tiempos necesarios para crecer por dentro. Me acerqué a una institución de la cual siempre estuve cerca, que es la Unión Industrial. Me prestaron un espacio, me prestaron el oído, y reuniones y asados del Día de la Industria. Fuimos, digamos, manifestando que no era sano quejarse. Entonces teníamos que buscar qué manera de salir de la queja nos permitiese ir a un escenario de mejorar lo que teníamos y de cómo abrirlos a los espectros, digamos, de acción de cada uno. Y de esa ida y vuelta, cada una de las empresas que están listadas ahí, Hydrokinetic es una de las iniciales, actividad relacionada con el polo petroquímico. Digamos que en La Plata tenemos una riqueza tecnológica de recursos técnicos, de gente capacitada y muy importante, porque desde los orígenes de la Escuela Naval, el astillero, la destilería, propulsora, bueno, las facultades, la Universidad Nacional de La Plata, es una riqueza enorme de conocimientos y de experiencia. Por lo tanto, era fácil darnos cuenta de que podíamos hacer cosas. Tenemos todo muy mezclado. Tenemos Solair, es una empresa de ingeniería, entre comillas, para nosotros pura, en el sentido de que arranca desde la idea, se hace el diseño, se hace la ingeniería de detalle, se trabaja muchísimo en simulación mecánica, térmica, geodésica. Es una empresa líder, se exporta, trabaja a nivel de Latinoamérica. Tenemos una empresa de diseño industrial de la Facultad de, ¿cómo es? De Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata, que está dedicada a la producción desde el punto de vista de trabajar con diseños nuevos, con materiales de plegados de chapas. Solquín, yo pertenezco ahí, vengo de la mano de hacer equipos especiales, tratamientos térmicos.
Y tenemos una empresa de construcción civil, de gran porte en cuanto a obras como la refacción del Puerto de La Plata, muchísimas obras dentro de destilería. Todo eso, cuando uno va y viene y qué podemos hacer, en las horas que lo pensamos o en los tiempos que lo pensamos, era año 13, 14, y teníamos la industria aeroespacial como un desafío, teníamos Vaca Muerta como un desafío, entonces todos nosotros teníamos algo que ver con eso. Y eso fue el por qué empezamos a sentir que teníamos que juntarnos, pero qué fue lo que el cómo ocurrió terminó resolviéndose a través de la aparición de una línea, ya por el 14, si no me equivoco, de sectores productivos locales, dependiendo del Ministerio de Industria en aquel momento, o después lo que se llamó producción, por las fechas en que se terminó firmándose el acuerdo nuestro. Y en esa posibilidad de la formación de servicios tecnológicos nos dio la luz que nos faltaba. En realidad eso es tan así como lo digo, porque el factor del incentivo con la figura, de la apoyatura enorme que hicieron desde el Ministerio para ayudarnos a formarnos, a formular el proyecto. Yo tuve una ayuda de un amigo entrañable, terrible en esto, que formuló el proyecto. Un gran equipo de gente que lo pudimos escribir, lo pudimos fundamentar y lo pudimos sentir como propio en el hecho de que antes de empezar sabíamos que funcionaba. Era así, independientemente de que no supiésemos qué hacer con lo que estábamos haciendo. Pero de ahí la participación del Ministerio, el agradecimiento eterno que tenemos al respecto, y de la mano de poder querer hacer y de poder tener el recurso o la ayuda económica que nos permitió tomar la decisión, porque bueno, en el mundo empresario siempre estamos comparando, ¿no? O sea, el ida y vuelta de qué nos conviene y demás. En la próxima filmina, del querer hacer al poder hacer necesitábamos equipamiento. Ese equipamiento se logró gracias a justamente la intervención de este proyecto de un NR, que en ese momento fue muy importante. Se estiró en el tiempo del 2015 y 2016, el convenio se termina de firmar en el 15, empezamos a trabajar recién en el 17. Una máquina de corte de metales por chorro de agua con abrasivo y un centro mecanizado nos catapultaron a que aquello que nosotros venimos pregonando tuviese la coherencia necesaria entre el decir con el hacer, porque si algo tenemos en el conjunto de los que somos es una enfermedad de coherencia, o sea, no podemos hablar de una forma y hacer de otra. Entonces, o no decimos nada o lo que decimos lo queremos llevar a la práctica. Y de esa práctica de poder hacer cosas, si me pasas en la otra filmina, en una de las empresas por servicios dedicados a servicios en el polo petroquímico, de aquí de La Plata y dentro del país, surgió una necesidad en un paro de planta de hacer un equipamiento por una circunstancia inédita de un equipo que no había espacio geofísico para poderlo extraer de un lugar. Y bueno, quienes habla levanta siempre la mano, somos varios que hacemos lo mismo, y dijimos, bueno, no te hagas problema, tenemos como con el equipo recién instalado, vamos a hacer algo, que es un poco lo que se ve ahí, no vale la pena explicarlo, pero el tema es que se resolvió un problema a una empresa o a una refinería en un tiempo inédito, por lo corto, que generalmente es, y la gotita digamos, de lubricante que hace que una rueda gire es poder hacer y demostrar que se puede. Eso, en la próxima filmina, un pantallazo de lo que el año 2017 y parte del 2018, con un gran input de trabajo de la mano de los socios. En general trabajamos en gran medida el facturado, lo podemos hacer, lo podemos asociar a trabajos para los socios del centro. El centro es autosustentable desde que firmamos en el 2017 el cierre de los ANR. A partir de ahí a la fecha, el centro, salvo alguna rara excepción, flota. O sea, nosotros vivimos de nuestros propios recursos generados por nuestro trabajo. Hacemos trabajos a medida a terceros. 2017 fue bueno, 2018 fue bastante bueno.
nos dio una imagen de que flotábamos con alguna soltura para hacer desarrollos, que era un poco el motor de fondo que queríamos hacer, cosas nuevas. Y bueno, la fortuna o el infortunio de que se nos cerrase muchísimo en el 2019 la posibilidad de trabajar para el polo petroquímico, por razones que desconocemos, pero que fue tremendamente cero, en la próxima Filmina, la vida nos dio la oportunidad de, por las relaciones institucionales de las que veníamos hablando, de trabajar siempre cerca con las facultades, siempre un asado en la Unión. La mesa estaba conformada por gente de las facultades, de los laboratorios de investigación. Nunca, jamás hemos estado haciendo casi nada, o nada hemos hecho si no estamos al lado de lo que entendemos nos nutre de conocimiento. Y de esas vinculaciones, la empresa Solaer, que por el lado de simulación geodésica, y un instituto de investigación del Instituto Malvinas, dependiendo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, por la necesidad de investigar de una forma inédita hasta ese momento, o al menos lo que me dijeron, lo que yo entiendo, necesitaban un equipo para proseguir la investigación. Ese equipo lo pudimos desarrollar en el centro, lo diseñamos aquí, y tuvimos, bueno, la vida hizo que se tuviese que patentar para poder seguir adelante con la publicación de las investigaciones que estaban llevando adelante. Ese equipo, que es para estudiar la fractura de rocas en condiciones del reservorio, o sea, en las condiciones de presión y temperatura que existen debajo de nuestra Tierra, a través del equipo pasamos a la próxima Filmina. Bueno, fue patentado el equipo, creo que, no sé si lo dije, el año pasado, y en este año, ya creo que por julio de este año, tuvimos la noticia de que el trabajo que se mandó a publicar tuvo la aprobación para que así fuese. Y bueno, un cariño al alma, aparecimos en la primera publicación internacional al respecto de esta investigación, que tiene como destino Vaca Muerta. Entonces, nos pellizcamos, entre comillas, diciendo, bueno, no estábamos tan fuera de rumbo cuando uno dice las cosas se pueden hacer. Y acá viene otro fenómeno que aparte del querer hacer, estar. Tenemos que existir, tenemos que estar, porque si no, no pasan las cosas. Entonces, eso nos va motorizando a seguir. Pasamos a la próxima Filmina, y en ese seguimiento apareció otra necesidad sobre el mismo tema, pero acá para estudiar corrosión, digamos, en metales inmersos en atmósferas gaseosas, y todo de la mano del mismo problema. Lo que tenemos aquí en nuestro suelo para poder extraer no es de las mismas características y condiciones de lo que el mundo tiene en otros lugares, por las profundidades, por las características. Bueno, obliga a estudiar. O sea, uno puede hacer agujeros, pero hacerlos bien o como corresponde, necesita de saber de qué se trata, y en eso, tanto Solaer con simulación geodésica y el Laboratorio Malvinas está desarrollando trabajos que, bueno, algunos no los podemos mostrar porque están protegidos todavía, porque no han llegado al estado de patente. En la próxima Filmina, un año que arrancaba bien, el 2020, con un desafío de poder pasar a ser proveedores de producto para ese rubro. Bueno, la pandemia hizo que se enlenteciese, quedase en un nivel ahí de espera, que ahora creo que está volviendo, pero que también nos genera un sabor amargo, en el sentido de que cuando arrancamos con el proyecto, allá del 2015 al 16, bueno, un accidente, digamos, del cambiario, hizo que una de las máquinas importantes para que nuestro quehacer o querer hacer se pudiese cristalizar, no lo fue, una máquina se cayó. Bueno, y ahora necesitamos urgentemente, entonces tenemos una demanda insatisfecha, y andamos buscando por todos los rincones personal idóneo. Son cosas muy especiales que no es fácil de encontrar en el mercado. Entonces nosotros somos capaces de estudiar,
Teniendo la herramienta, estudiamos y hacemos las cosas que debemos hacer. Y hoy lo estamos haciendo con, entre comillas, discúlpenme la expresión, chicos, porque son menos de 28, 29 años que hacen el manejo productivo de lo que hacemos. Yo no soy más grande, pero bueno, hago las veces de diseñador y hago las veces de lo que hay que hacer, porque somos chicos, pero tenemos ese problemita hoy por delante. Si pasamos a la próxima, vamos a saltar de trabajar con instituciones, digamos, por el lado de los metales. Tenemos una relación comenzada allí por finales del 17, principios del 18, con la SIC a través de un laboratorio que es el CEDMIC, dependiendo, también tiene el CONICET participación con la Comisión de Investigación Científica de la provincia, y un laboratorio a través de una persona que, de mucha relación en el tiempo por la parte metalúrgica, que se dedicó a analizar y estudiar cerámicos, materiales cerámicos, también destinados al uso digamos, de nuestro suelo allá en el sur. Y de la mano de esa investigación apareció una necesidad de hacer una producción, un aporte tecnológico a la microfusión, a las piezas fundidas, y entonces desarrollamos una máquina, una inyectora para hacer cerámicos, o sea, enollos cerámicos, que terminó siendo el motivo por el cual en el punto anterior la demanda insatisfecha apareció. O sea, sabiendo que podíamos hacer eso, obviamente cada empresa, con los recursos que el centro tiene, amplió su cartera, su oferta de posibilidades de hacer cosas. De la misma manera que alguien hacía solamente chapa de aluminio doblada, hoy trae mecanizado para el impacto. Quien hacía, o sea, todos de las empresas, todos trajeron una nueva cartera, digamos, de necesidades. Esto con la parte institucional, pero nunca hemos dejado, y tenemos bastantes, pero voy a mostrar el que puedo mostrar, si pasamos a la próxima filmina, un emprendedor que por las relaciones de la vida nos conocimos, con un proyecto muy bueno, lo valoramos muchísimo porque un ambiente terrible como es manejar bidones con productos tóxicos dedicados digamos, al agro y que tiene toda una problemática dando vueltas. Entonces, si yo quiero hacer algo que cumpla con la ley, quiero hacer la disposición final, quiero triturarlo, transformarlo. Bueno, de todo eso resultó que desarrollamos una trituradora que la hemos probado. Ahí en las imágenes tenemos las primeras muestras. Y es un emprendedor que lo acompañamos muchísimo por problemas económicos. Por ahí los desarrollos se ponen más largos, porque no es la economía lo que obviamente a nosotros nos inunda, y eso debiese terminar en el municipio de donde es originario el proyecto, donde él hizo toda una experiencia muy importante, y estamos haciendo muchísimo esfuerzo para que se pueda habilitar el lugar, que el predio está dentro del municipio, pero por esas cosas de la vida todavía no se ha logrado la habilitación. Con este panorama, pasamos a la próxima. Digamos, un relato muy rápido, obviamente, en 15 minutos, pero con la sensación de que podemos dar soluciones, podemos cumplir aquello de pasar de ser observadores de las cosas que andan mal, a ver cómo podemos contribuir a que cambien, a que puedan ir mejor. Lo hemos hecho muy entre nosotros, no hemos tenido tiempo de nada, o sea que lo que ocurrió porque así fueron las cosas, así se ha ido conectando el mundo que conocíamos de todos estos años de trabajo profesional, y nos quedamos ahora mirando el futuro, necesitando de las herramientas tradicionales. Yo he usado PAC, ANR desde los años 90, cuando salieron. Ya conocedores, hemos tenido experiencia en haberlos presentado. Las herramientas, digamos, de apoyo no tradicionales, que hay donde es fantástico esto que está ocurriendo, porque el acompañamiento institucional
empieza a ser lo imprescindible. No estamos teniendo la conciencia de vida de qué significa trabajar en conjunto. Es muy difícil, pero si no generamos la conciencia colectiva de que se puede hacer y de que solo podés llegar lejos, pero juntos seguro que vamos a llegar más lejos. Tenemos un montón. Por lo menos tengo 3 proyectos, no los podemos materializar porque no se logra la unión necesaria de todos los actores para que una cadena productiva de industrialización, acá del Cordón Verde, yo vengo con eso hace muchos años trabajando, no logramos materializar que ocurra. Entonces, ¿qué nos imaginamos? Que ser un centro de referencia en cuanto a que quien tenga una necesidad de producir, de crear algo, de decir si se puede o no se puede, nosotros podemos validar el se puede, el sí se hace, pasarlo por el filtro necesario para que pueda ser producido en serie, lo que fuese que haga que nosotros podamos volver a hacer y generar el valor agregado, que de eso dependemos para que las cosas sean sustentables en el tiempo. Bueno, José, perdón. se me terminó el tiempo. Sí, pero quería retomar los últimos puntos, digo, muy buena tu exposición y en esa línea, digo, quería como retomar de todo lo que has expuesto algunos puntos que me parecen muy destacables, como la importancia de sensibilizar y acompañar a las pymes y su seguimiento constante, digamos, esa tarea, el trabajo en red entre instituciones, digo, cámaras empresariales, universidad, el centro, digamos, el sector público-privado en red, la importancia también de los incentivos del Estado para formalizar y acompañar los centros, tanto en asistencia técnica y equipamiento, como un primer empujón, ¿no? Y después la importancia de que sean autosustentables también. Y por último, este trabajo de acompañamiento a medida para pymes y acompañamiento en servicios, que solo una pyme no lo puede abordar y que denota la importancia del centro para acompañar los procesos de innovación productiva. Yo con esto quiero dar paso también, te agradezco mucho la exposición y por favor. les recordamos que pueden hacer preguntas en el chat, que al final les daremos otro espacio para que puedan responderlas. Gracias, Juan José. No, muchísimas gracias a ustedes, por favor. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con Daniel Frana, ahora sí, él es director ejecutivo de la Agencia de Desarrollo Rafaela Agdicar y del Centro Tecnológico Centec Rafaela, presidente de la Federación de Agencias de Desarrollo Local de Argentina, FADELRA, ex integrante del Consejo de Administración del Centro de Desarrollo Empresarial Rafaela Esperanza para el proyecto BID UIA 1997-2003. En la función pública se ha desempeñado como ex secretario de Programación Económica de la Municipalidad de Rafaela. Daniel, bienvenido y te damos la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a presentar la experiencia de Rafaela. Me voy a poner en línea con lo que decía Juan José. Muchas de las cosas que él planteaba me parece que pueden aparecer en esta presentación. Yo me voy a concentrar en, si bien la idea no es generar un relato o quedarme en una cuestión anecdótica, me voy a concentrar en la experiencia de la cual, bueno, fui parte, obviamente, uno ya va pasando, haciendo el traspaso generacional y por ahí hay cosas que se han hecho a lo largo de casi 30 años y viene bien traerlas al momento actual para poder generar aprendizaje. Yo no me voy a centrar en las cuestiones de resultados y estadísticas o lo cuantitativo, sino que voy a utilizar el relato de estos modelos, porque acá aparecen 3 modelos sucesivos que se van desarrollando uno tras del otro, partiendo del primer centro de desarrollo empresarial, Rafaela, en el año 96, como dice acá el índice, transitaba un proceso de desarrollo territorial, diría que endógeno, con 2 ejes de trabajo muy fuertes, a partir de un plan estratégico
que venía desarrollándose justamente en esa mitad de década. Y ahí estaba la Fundación para el Desarrollo Regional, que era una institución privada, pero que venía trabajando en temas de calidad, tema de Kaizen, ISO 9000, y la Municipalidad de Rafaela que ponía en marcha, y aquí llega el primer proyecto BIT. El proyecto BIT fue Centro de Desarrollo Empresarial, y ya vamos a ver qué característica tenía. Fue un proceso muy exitoso, tal es así que lo cuento como anécdota, he viajado a Italia a presentar esto junto con algunos colegas, hemos presentado esto en Estados Unidos. Ha sido uno de los, diríamos, caballitos de batalla del BIT en aquel momento por el nivel de éxito alcanzado. Posteriormente voy a contar un poquito del programa del clúster metalmecánico y alimenticio, que es el segundo programa que el BIT llega a Rafaela. Y después el proceso actual, donde ya no tenemos recursos externos, en el sentido de que no existe un programa externo al territorio, sino que entiendo que hemos logrado un mecanismo de trabajo en red que, si bien es temprano para sacar conclusiones, ya puede generar algunos aprendizajes. Dicho esto, pasamos a la siguiente filmina. Hay mucho texto, la verdad que lo que pensé, no poner muchas fotos, porque la idea es justamente poder hacer que quienes les interesa este tema podamos compartir los aprendizajes. El Centro de Desarrollo Empresarial llegó a Rafaela, como les decía, en un momento donde había en el territorio una gran actividad, y obviamente esto, con 3 millones de dólares, imagínense que esto era ponerle un motor a un Fiat 600, esto salió rápidamente, y la esencia del programa, y ahí viene un poco la cuestión, fue concentrar todos los recursos, es decir, las capacidades que había en el territorio. En ese momento estaban las cámaras de metalúrgico, la Cámara de Comercio Exterior, había una fundación que era la Fundación para el Desarrollo, y esto generó un debate muy fuerte, pero se decidió que todo vaya a una institucionalidad con mucho poder para poder subsidiar programas, para poder contratar consultores, para poder trabajar en casi todos los temas. Y esto produjo un resultado importante en el corto plazo, donde se logró un fuerte trabajo sobre las pymes y sobre el tejido productivo, pero después vamos a ver que en realidad, cuando se terminan los fondos pasemos a la otra filmina, ustedes van a ver aquí, y esto se va a repetir para los otros modelos, hice una especie de caracterización, donde ustedes pueden ver, no la vamos a leer porque no tenemos el tiempo, pero yo voy a resaltar, básicamente para que ustedes vean cuál era el estilo de liderazgo. Es decir, los servicios que daban eran muy vastos, ¿no? Todo tipo, calidad, marketing, diagnósticos, procesos productivos, finanzas, informática. Es decir, era muy completo y tenía, los resultados en general fue que existió una gran cantidad de pymes que avanzaron en tema de calidad, empresas que hicieron un fortalecimiento, y el impacto fue que se creó una gran capacidad de consultores locales que fueron entrenados y preparados en el centro de desarrollo, y un cambio en la cultura de las empresas, en el sentido de que las mismas abrieron un poco su cabeza y sus puertas a poder incorporar consultoría y asesoramiento. ¿Cómo fue la sostenibilidad? Y ahí viene el punto débil, porque en realidad los recursos BIT se terminaron en algún momento y el centro no logró sostener ese liderazgo, y obviamente no se pudo sostener el equipo técnico, y el CDE, si bien hoy jurídicamente existe, es una institución que está solamente para algunos esquemas de capacitación. Resalto el liderazgo en la articulación. Cuando venía algún político, algún funcionario de Rafaela, era más importante el presidente del Centro de Desarrollo Empresarial que los representantes de las cámaras empresariales, que en este caso en Rafaela es muy fuerte, el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y Región. Seguro de los que participaron conmigo de este proceso podemos discutir estos temas, pero eso fue una de las fuertes críticas que tuvo este proceso. Pasemos al siguiente, por favor. Después de un debate, cuando terminó,
terminó el proyecto CDE, obviamente que hubo un acompañamiento del BID en términos de poder pensar cuál era el paso siguiente, qué aprendizajes hubo. Y acá voy a marcar algo. En el proyecto anterior, el Estado no participó formalmente, era una fundación, la figura jurídica del Centro de Desarrollo Empresarial era una fundación totalmente privada, y en todo caso los gobiernos municipales participaban de un consejo consultivo y hacían algunos aportes. El aprendizaje fue que había que pensar no solamente en las empresas puertas adentro o en las dinámicas que las empresas tenían, sino también había que plantear cuál era el contexto en que estas empresas competían. El territorio también compite, el sistema de innovación, el sistema tecnológico del territorio, lo que decía antes, esta necesidad de unirse para trabajar, para lograr sinergia. Este proyecto, a diferencia del anterior, integra 5 municipios, aparecen los estados locales, y se genera un trabajo mucho más territorializado, trabajando con el INTA, el INTI, las universidades, el ITEC Rafaela, y nace la Agencia de Desarrollo Auticar, que es una asociación civil, pero el programa está coordinado por un comité. Pasamos al otro cuadro. Ustedes en este cuadro, que después lo pueden leer más tranquilo, yo les voy a marcar solamente las cuestiones más importantes, lo que uno ve es que hay un desarrollo, sobre todo orientado a los sectores, fuertemente alimentos, producción primaria, metalmecánica, y también al sector institucional, se trabajó sobre el rol del Estado en esta cuestión, y la estrategia institucional ya no fue de centralidad, sino que fue de distribuir los roles y las capacidades en función de lo que cada una de las instituciones sabía hacer. Y esto fue gestando un modelo de trabajo mucho más abierto, donde la vinculación entre las instituciones y la compartir la información y los servicios empezaba a ser un elemento importante. Los resultados fueron muy buenos, 5 proyectos asociativos, 13 proyectos público-privados, más de 100 instituciones participando, 200 profesionales. Bueno, ¿y cuál fue el impacto de este programa? Crear las condiciones para lo actual, crear las condiciones de capital social y el capital institucional, y que la gente, los profesionales que estuvimos trabajando en ese programa, aprendiéramos a internalizar dentro de las instituciones que hay que trabajar en grupo, en equipo, hay que abrir. Y paso al último, creo que pasamos a la etapa actual, donde yo lo presento como una red de desarrollo territorial. Nosotros en la Agencia de Desarrollo, es una asociación civil, están la municipalidad, la provincia, el Centro Comercial Industrial y la sociedad rural, y a partir de un plan estratégico que se hizo en el 2014, hemos trabajado fuertemente el concepto de sistema de competitividad territorial, de desarrollo, y se conformó la Red de Ciencia, Tecnología e Innovación, que no tiene figura jurídica, pero sí es una red muy operativa, muy en lo cotidiano, trabajando, y además tenemos ya elementos concretos y resultados concretos de este trabajo en red. Nosotros, no tengo fotos acá, no quise diríamos, perder tiempo mostrando. Ustedes pueden entrar a la página web y van a ver ahí. Nosotros hoy tenemos funcionando un CENTEC, un centro tecnológico de manufactura aditiva, tenemos impresoras 3D de última generación, la única impresora de metales industrial que hay en la Argentina, la tenemos aquí en Rafaela, pero está en el INTI, es decir, estamos en un centro tecnológico que en realidad no es un centro, es una red, porque la estamos trabajando con la Agencia de Desarrollo, la Universidad Nacional de Rafaela, que aporta personal, el INTI, que tiene alojadas las máquinas en comodato y maneja operativamente, y la UTN y ITEC, que son 2 instituciones que trabajan también en todo lo que es la vinculación con el sector productivo. Estos son ejemplos de proyectos interinstitucionales. Y en ese sentido, los resultados, si bien seguramente se podrán medir de aquí en adelante, empiezan a ser más que interesantes, y la verdad que estamos bastante conformes, esperando poder sumarnos o poder integrar todas las herramientas que hoy el Gobierno Nacional
a partir de las diversas líneas nos puede estar proveyendo. Paso entonces ya al... Bueno, el cuadro que ustedes ven acá, el mismo cuadro que está hecho para los otros dos modelos, está planteado para este modelo, ¿no? Donde ustedes pueden ver el impacto, la consolidación del modelo de trabajo en red, una idea de que todo lo que vamos a hacer en el territorio tiene que ser producto de un diálogo, de una reflexión y de un acuerdo estratégico. Entonces, bueno, los resultados están ahí, hemos apalancado más de $3,5 millones en 5 años, tenemos muchas actividades en conjunto, Club de Emprendedores con la Universidad y UNRWA, hay un plan estratégico, estuvimos participando en un proyecto de ciclador, hace poquito fue aprobado por ANMAT, y con una empresa privada hemos hecho un ciclador que hoy se está fabricando y ya hay varios de estos equipos en hospitales de la región. Y voy a las conclusiones. Bueno, a partir de esta experiencia que hemos tenido la suerte o el privilegio de poder compartir o tener en el mismo territorio, nosotros hemos visto que los modelos hay que tomar de cada uno lo mejor, pero básicamente hay que pensar bien que tiene que ser un proceso sustentable. Por eso la tentación de los fondos externos nos debe hacer reflexionar que siempre hay que trabajar sobre el territorio. Entonces, a modo de aprendizaje, humildemente, creo que lo que nosotros podemos estar pensando en adelante es sostener un enfoque territorial sistémico, no solo centrarse en lo que la herramienta que vamos a diseñar para centros de servicios se centra en los servicios y en las empresas, sino también integrar el territorio. No concentrar, sino también articular y respetar las capacidades que hay distribuidas. Y el abordaje multiinstitucional. Hoy la complejidad, las nuevas tecnologías, los cambios y la necesidad de innovar nos hace casi indispensable trabajar en red, abordar abriendo canales y relaciones de conocimiento y aprendizaje a partir de procesos de innovación abierta. Esta es por lo menos la experiencia que vemos en Rafaela. Bueno, con esto creo que, no sé cómo estoy de tiempo, pero creo que estoy... Bien, justito. Bueno, muchas gracias, Daniel. Ahí quería retomar, digo, muy interesante también lo que planteás y a mí toda la experiencia que han tenido allí en Rafaela. Quería retomar quizás también, y de esta última filmina, unos puntos para sumar a también lo que había comentado Juan José, digamos, la importancia de las sinergias, el diálogo y los consensos entre las instituciones que les ha permitido avanzar en lo que es el plan estratégico y en esta sectorización, ¿no?, de los sectores que abarcan para las pymes asociadas a las ventajas competitivas del entorno, del territorio. Entonces también, digamos, entra en juego esta dinámica del trabajo en red y la importancia del territorio, y también este trabajo hacia los nuevos desafíos que están asociados hacia las nuevas tecnologías. Entonces me parece un caso muy interesante para pensar esto del centro de servicios hacia el centro también tecnológico y de desarrollo territorial. Así que muchas gracias por tu participación. Les recordamos también que al finalizar todas las exposiciones vamos a ir respondiendo si hay preguntas para cada uno de los participantes. Ahora a continuación voy a presentar a Sebastián Kosakov. Él es licenciado en Economía de la UBA, especialista en Gestión de la Tecnología e Innovación, maestrando en Relaciones y Negociaciones Internacionales, actualmente es director ejecutivo de ADIMRA, también director de la Red de Centros Tecnológicos e Innovación de ADIMRA, y tiene una gran experiencia en trabajar temas productivos, promoción de la innovación y la asociatividad, con énfasis en pymes. Sebastián, bienvenido. A ver ahora. Hola, ¿se escucha? Ok. Perfecto. Veníamos ya con problemas de audio, así que bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un placer poder participar de esta actividad. Como mencionábamos, un poquito la idea de la presentación de hoy tiene que ver con contar la experiencia desde la mirada del sector industrial, en este caso metalúrgico,
voy a charlar de muchos temas que ya estuvieron conversándose, así que voy a tratar de obviar esos puntos, pero me parece que es complementaria la mirada con el resto de mis colegas que estuvieron exponiendo. Así que si podemos avanzar, bueno, la idea de la Filminas y de la presentación en particular es contar un poquito quiénes somos, por qué surge la red de centros tecnológicos desde ADIMRA, qué hacemos en la red, algunas aplicaciones concretas en diferentes sectores industriales y bueno, y después, por último, algunas reflexiones o conclusiones de esta actividad. Así que, siguiente. En primer lugar, bueno, para quienes no nos conocen, ADIMRA es la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. Representamos a más de 24.000 pymes en todo el país, generando más de 300.000 trabajos, perdón que me está sonando, ahí está. Generando más de 300.000 puestos de trabajos directos, con una multiplicidad de cámaras sectoriales y regionales, lo que nos permite estar prácticamente en todo el país donde hay entramado metalúrgico de relevancia. Estamos presentes obviamente en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en diferentes localidades, Rosario, Galvez, Las Parejas, la ciudad de Santa Fe, Rafaela, en Córdoba, en varias delegaciones también y cámaras regionales, en Misiones, en Tucumán, en Mendoza, Entre Ríos, entre otras. Y obviamente, llamada industria de industria, las cadenas de valor estratégicas que cruzamos van desde la alimentación, pasando por la construcción, infraestructura, el sector ferroviario, la cadena de valor de energía, oil and gas, eólicas, nuclear, etcétera, equipamiento médico, maquinaria para el sector agrícola, etcétera. La verdad que es un mundo en sí mismo el sector metalúrgico. Como verán, son muchas realidades y heterogeneidades que se presentan, y en ese contexto pasamos a la siguiente. Desde la entidad se venía trabajando desde hace varios años en promover la innovación, la competitividad de nuestras empresas, pero a partir del año 2014, basándonos en dos pilares que para nosotros son claves. En primer lugar, entender a la innovación precisamente como un sostén básico en cualquier proceso de desarrollo sostenible, y al espacio regional también como una dimensión fundamental donde se genera la innovación. Y la verdad que esa federalización que representa a ADIMRA nos permitió poder trabajar estos dos puntos, y sobre todo este último, con una mayor celeridad, digámosle. Pero lo que sí nos dábamos cuenta es que la evidencia histórica mostraba que esto no es un proceso de manera automática ni espontáneo, sino que construir estas capacidades tecnológicas que sostienen a la innovación resulta muy complicado para las empresas en términos individuales, y mucho más si son pymes. Entonces nacimos ya con esa lógica de asociatividad. Siguiente. Acá me quería detener porque para mí es un tema característico de ADIMRA, de su conducción, de su comité de presidencia, su consejo directivo, de entender a este rol importante que tienen las asociaciones industriales al momento de promover la innovación y la competitividad de las empresas. Y en ese sentido creo que este es un diferencial muy fuerte de la entidad. Para hacer un poquito de historia y muy resumida, podemos decir que en ese mundo antiguo, analógico, que vivían en décadas anteriores, la innovación se generaba en entornos cerrados, donde claramente hasta los propios departamentos dentro de cada una de las empresas por ahí no sabían bien qué hacía uno y qué hacía otro. Y en este mundo digital que nos enfrentamos hoy más que nunca, entendemos que la innovación se da en entornos colaborativos abiertos. Entonces, es en este nuevo mundo donde las asociaciones industriales y sobre todo las asociaciones pymes cumplen un rol destacado como agentes de intermediación y de amplificación, entendemos, de la innovación. ¿Por qué? Porque tienen un alto grado de conocimiento de sus sectores, de sus empresas, tienen la capacidad de construir
redes al interior de sus propias cadenas de valor y se focalizan en demandas específicas, que para mí este es otro punto clave, que es hacer énfasis en la resolución de problemas concretos. Siguiente, por favor. Es ahí en el cual entendemos que por qué la figura de los centros tecnológicos son la herramienta que encontramos desde ADIMRA para llevar adelante esa promoción de la innovación de nuestras pymes. Tiene que ver porque, bueno, la experiencia internacional demuestra que son un instrumento eficaz para promover precisamente y mejorar la competitividad de las empresas. Y también son cada día más un instrumento fundamental para la promoción del emprendedurismo. Ahí es donde, en ese cuadro que ustedes pueden ver, la red de centros de ADIMRA se encuentra en un gráfico que hicimos de doble eje, vinculado a cercanía del mercado y especialización. Entendemos que nosotros nos encontramos muy cerca del mercado, no competimos, sino nos complementamos con las diferentes instituciones que hay del sistema científico-tecnológico. Están las universidades, el CONICET, el INTI, los institutos de investigaciones específicos como la CONEA, la CONAE, los departamentos de I+D de muchas empresas. En el caso de las pymes, claramente son muchos menores o no tienen esa infraestructura, y es ahí donde nosotros nos encontramos entre el nivel de especialización de acuerdo a las demandas regionales sectoriales que se nos presentan y la cercanía, como siempre hablamos, al mercado. Nosotros nos enfocamos mucho en ser ese departamento de I+D+I que muchas de nuestras pymes, como les mencionaba, no tienen. Así que para nosotros no nos involucramos en la investigación básica, articulamos, nos paramos sobre las capacidades que se generan en estos espacios y lo que hacemos es acelerar los procesos de desarrollo en las empresas. Siguiente. ¿Por qué el formato de red? Y acá hay un error en el número 1 estoy viendo de la presentación. Primero porque entendemos que esto nos da mayor eficacia y eficiencia en la provisión de los servicios, algo de eso se habló en las presentaciones anteriores. Nos permiten hoy, y sobre todo montándose en una red de centros tecnológicos y avanzando mucho en lo que es la transformación digital, la industria 4.0, donde los costos logísticos de los desarrollos y demás en algunos casos son prácticamente nulos porque es una simulación, que se requiere una empresa particular que por ahí está radicada en Córdoba, pero lo hacemos en alguno de nuestros centros ubicados, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Nos permite precisamente eso, capacidad de movilizar servicios desde cualquier punto de la red, el mantenimiento de la autonomía de nuestra red. Nuestra red hoy está compuesta por una multiplicidad de actores. Muchos de nuestros centros son propios, más de 16 centros tenemos propios, con diferentes grados de desarrollo y de trayectoria, pero también vamos complementándonos con un montón de centros preexistentes. Entonces es el mantenimiento de la autonomía, lo consideramos como un valor fundamental. Y el otro punto muy interesante es que el trabajo en red lo que permite es tener una capacidad operativa y una masa crítica mayor para participar en la elaboración de los proyectos de I+D+I que nuestras pymes requieren. Siguiente. ¿Qué hacemos en los centros? Como les mencionaba, desde 2014 hasta la fecha hemos pasado por diferentes etapas. En una primera etapa muy fuerte de inversión en infraestructura, recursos humanos y equipamiento. Hemos construido en menos de 3 años, hemos gestionado más de 6 nuevos centros, en los cuales obviamente nos hemos apalancado con recursos propios y con recursos provistos por tanto el Ministerio de Desarrollo Productivo, con sus diferentes líneas que nombraron en presentaciones anteriores, con la agencia de I+D+I, hemos gestionado Centec, FinCET, etc. En ese sentido tenemos un muy buen ejercicio para gestionar proyectos públicos privados. Y en ese proyecto, o en esa primera etapa de fuertes inversiones, comenzamos a potenciar un vector que ya veníamos trabajando desde el año 2001, que era la formación. Para nosotros la formación es un eje fundamental y es una puerta de entrada para capacitar a los trabajadores de nuestras empresas, pero también a los mandos medios y sobre todo a los mandos directivos, entendiendo que
para cualquier proceso de mejora en la innovación, proceso de transformación digital, ir hacia la industria 4.0, se requieren de fierro sin duda, pero también se requiere de esto que estamos haciendo o de que está gestionando o llevando adelante el ministerio, que es capacitaciones, formación en cuestiones blandas para generar esos cambios culturales que tienen que venir no solo desde abajo, sino también desde arriba de la empresa. Potenciamos mucho nuestro capítulo de servicios tecnológicos. Ahí desde ADIMRA, la verdad que hasta la fecha, hasta ese año 2014, no teníamos experiencia en tener fierros propios, en generar esas capacidades y tener recursos humanos especializados. Estoy hablando de ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos, diseñadores industriales, especialistas en automatización, técnicos en gestión de proyectos, etc. La vinculación tecnológica, obviamente muchos de nuestros centros de la red son VT, pero dimos un pasito más, que es no quedarnos solo con la formulación, sino acompañar a las empresas en la implementación. Creo que hay una vacante y hay que trabajar muy fuerte, lo decía Laura en uno de sus comentarios, la importancia del trabajo cotidiano yendo a las empresas. Hoy nos encontramos en una realidad que nos complica y nos obliga a pensar nuevas iniciativas, pero lo que es concreto es que tener un centro, tener un lindo centro, contar con recursos humanos especializados no alcanza a la hora de llegar a las pymes. Tenemos que estar cerca, construir ese vínculo. Nosotros entendemos que es un vínculo que se construye y hay que mantenerlo en el mediano plazo. Las pymes tienen que entender que somos, en este caso nosotros y otras instituciones que hacen cuestiones similares, un símbolo de referencia, el primer lugar donde van a tratar de golpear la puerta para resolver ese problema. Entendemos que una vez que uno de nuestros centros le resuelve una problemática a una empresa, la está fidelizando de acá hacia el futuro. Entonces, para nosotros es muy importante la resolución en tiempo y forma. Y otro eje que para nada es menor, tiene que ver con la incubación de nuevos emprendimientos. Esto es generación de nuevas empresas, startups, pero nosotros nos focalizamos más en cómo generamos nuevas oportunidades de negocio en empresas preexistentes y cómo vinculamos desarrollos que vienen del mundo más científico-tecnológico con el mundo industrial. Entonces es ahí donde nos queremos posicionar cada vez más y diferenciar con nuestra propuesta de valor diferenciadora frente a otras incubadoras y aceleradores. Siguiente. Ahí sí, por favor, y una más. Y en estos verticales, para nosotros, si podés volver para atrás, discúlpame. En estos verticales que les mencionaba, trabajamos horizontalmente en 4 ejes que son claves. Industria 4.0, este concepto de transformación digital que es vital para la industria metalúrgica y para la industria en general. El diseño estratégico, para nosotros hay un camino muy importante para promover y profesionalizar el diseño en nuestras empresas como oportunidad para ganar nuevos mercados, para generar mayor valor agregado a sus productos. No descuidar el concepto de producción sustentable, de economía circular, para nosotros es un eje estratégico también en nuestros desarrollos que hacemos, y el concepto de mejora continua, Kaizen, porque entendemos que cualquiera de las cosas que queramos avanzar, hasta lo más novedoso en materia de industria 4.0, si la empresa no está ordenada, no tiene identificado cuáles son sus procesos, sus mejoras relacionadas a los mismos, es muy difícil montar cualquier desarrollo tecnológico sobre la misma. Siguiente, por favor. Y en estas últimas filminas que les voy a pasar, queríamos mostrar algunas de las capacidades concretas que tenemos en nuestra red de centros tecnológicos. Hay un capítulo que algo le mencioné vinculado a la simulación. Tenemos la verdad que contamos con muchas capacidades en términos de software y recursos humanos para desarrollo de simulaciones. En este caso están viendo un ejemplo para una empresa que es un acople magnético para la cadena de valor de oil and gas. Esto lo estamos haciendo en el Centro Tecnológico Metalúrgico que está ubicado en Florencio Varela, en el Parque Industrial y Tecnológico de esa localidad. Acá de vuelta, contamos con equipamiento que ninguna pyme por sí sola
podría adquirir ni le sería rentable adquirirlo porque por las veces que lo usa, el costo es muy alto y además tiene que tener, o contar, mejor dicho, con la expertise en sus recursos humanos, porque manejar estos programas no son para nada sencillos. El trabajar de manera asociativa, el trabajar de manera colaborativa en red, lo que nos permite es ir a la especialización. Otro tema que para nosotros es vital y trabajamos muy fuerte es la manufactura aditiva. Contamos con todas las tecnologías, excepto la de metales, que bien lo mencionaba el compañero anterior que está en la localidad de Rafaela. Ahora estamos haciendo un proyecto para desarrollar con capacidades nuestras, de la Universidad de Buenos Aires y algunos técnicos de la CONEA, un desarrollo local de impresión de metales, vinculado también a las capacidades que tenemos en nuestro país de soldadura. Pero en este ejemplo que les muestro acá, básicamente es un problema que teníamos de un intercambiador de calor, un repuesto que ya estaba discontinuado para una pyme. Esto también, mostrar este tipo de ejemplos, la idea que tenía era de que ustedes puedan ver, mejor dicho, situaciones de pymes, digamos, llamémosle pequeñas, que se enfrentan a problemáticas habituales. También hacemos desarrollo importante para SOPSE, la operadora ferroviaria, de hecho hemos trabajado para Toyota, para Axion, o para empresas que incluso están fuera del ámbito metalúrgico, que encuentran en nuestra red capacidades, pero el objetivo acá me parecía que es lo más importante, mostrar que estas tecnologías están a disposición y que pueden ser utilizadas por pymes de 10, 15, 20, 50 trabajadores. Y en este proyecto se le escaneó, se le hizo la impresión del molde de fundición, y bueno, hasta llegar a la pieza final. Siguiente, por favor. Otra de las capacidades que tenemos es modelado 3D. Acá, como les mencionaba, bueno, justo para el sector ferroviario, ahí ven una pieza que no tenía ningún tipo de manuales, y sobre todo cuando hay que fabricar repuestos de manera local, porque el repuesto importado chino nos ha pasado que se han traído repuestos importados de ópticas que no encajaban en los frentes de los equipos, y todo ese desarrollo, la verdad que lo hicimos local, escaneamos los frentes de los equipos, lo parametrizamos, lo prototipamos y luego conseguimos un proveedor nacional para que lo pueda escalar productivamente. Otro eje fundamental que trabajamos es inteligencia artificial. Acá traigo un ejemplo vinculado a la pulverización inteligente, una solución para el agro. Este es un proyecto interesante porque se hizo también a partir de nuestro concurso de emprendedores. Entonces, ahí vemos cómo articulamos incubación de nuevos emprendimientos, empresas consolidadas en el mercado que traen una solución nueva que aparece, y cómo podemos generar una nueva oportunidad de negocio. Trabajamos mucho en lo que es visión artificial. Eso que están viendo es un brazo robótico que está en uno de nuestros centros, y todo el equipo fue desarrollado por nuestro equipo de trabajo. Ahí ven piezas que incluso fueron elaboradas con alguna de nuestras impresoras 3D profesionales, y obviamente con el software que se necesita. Siguiente, por favor. Realidad aumentada. Para nosotros el tema de la realidad aumentada es fundamental. Esto se usa cada vez más en todo lo que es capacitación. Creemos que es un salto cualitativo fundamental, porque por un lado, reduce los costos drásticamente de la formación de los operarios, es sustentable ambientalmente, como les mencionaba, y también acorta mucho los procesos de formación. En ese sentido, estamos trabajando junto al INTI, con nuestro Centro de Servicio de Tecnología Nuclear y Energías Alternativas que se encuentra en Hurlingham, y al INTI estamos trabajando en cómo ayornar la formación de soldadores, un tema clave en múltiples sectores metalúrgicos, desde el naval, desde el vinculado a la energía, etc. Otro eje que trabajamos fuerte tiene que ver la automatización y la robótica. Ahí contamos con diferentes equipos y software para el análisis de la factibilización de automatización de procesos, la implementación de esa automatización y simular el proceso productivo, porque entendemos que es muy importante poder transmitirle a las pymes cuál es la mejor opción. En el 60-70% de las veces
es mejor automatizar que robotizar, pero bueno, muchas veces las pymes quedan atrapadas en una oferta que les llega de, bueno, compremos este robot porque hace esto, esto y esto, y después se dan cuenta en que poder ponerlo en funcionamiento en su proceso productivo le cuesta horrores porque no tienen el layout adecuado, porque no tienen los recursos humanos adecuados y siguen soldando. Lamentablemente hemos visto casos o experiencias que tienen el robot y siguen soldando manualmente. Entonces, hacer el estudio de prefectibilidad es un tema no menor porque las inversiones para las pymes son importantes. Y para finalizar, no sé, siguiente, algunas reflexiones o conclusiones de esta presentación. Por un lado, el mensaje de transmitir que las empresas tienen que ser cada vez más innovadores, porque la creación y la captura de valor es la única manera que tienen para incrementarlo, entonces, y por ende ser más competitiva. Que en el mundo actual la innovación, como les mencionaba, ocurre en entornos colaborativos abiertos, viendo qué hacen otras personas y otras empresas que por ahí a priori parecerían muy lejanas. Entonces, las empresas tienen que entender que deben definirse cada vez más por sus capacidades y no por lo que tradicionalmente fueron. Siempre doy el ejemplo de que muchas empresas dicen, ¿qué sos? Soy autopartista. Y no, quizás tiene capacidad para plegar, para cortar, para soldar. Digo, encasillarse en términos sectoriales termina limitando el propio desarrollo de las empresas. Entender que lo tecnológico es importante, pero no es lo más relevante, sino que no tienen que desenfocarse nunca de las necesidades del cliente. En este mundo que vivimos tenemos que estar, y las empresas tienen que estar cada vez más cerca del cliente, y nosotros como asociación y como centros tecnológicos tenemos que estar muy cerca de nuestras empresas, y lo que sí tenemos que entender es que la evolución del entorno tecnológico hace evolucionar los modelos de negocio. Entonces es muy importante la vinculación, evolución tecnológica, evolución de modelo de negocio. Y también remarcar que las asociaciones empresariales cumplen un rol destacado como amplificadores de la innovación. La verdad que en ese sentido, en Argentina en particular y en Latinoamérica en general, las asociaciones industriales se escriben muchos papers, poco sobre el rol que tienen las asociaciones empresariales y sobre todo pymes para acompañar los procesos de innovación de las empresas. Creo que en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en el sudeste, sobre todo asiático, hay experiencias muy valiosas y me parece que en eso, con la CEPIME y demás, se está trabajando por un muy buen camino. Siguiente y última, la construcción de espacios de diálogo y articulación como los que estamos generando. Ahí un ejemplo que quería comentar rápidamente es el Dintech, que se presentó hace muy poquito, donde para mí es muy interesante ese hub, no solo por lo que implica en materia de transformación digital para las pymes, sino también por la importancia de la articulación público-privada desde el origen y público-pública. Haber iniciado este proyecto, que entendemos que tiene un potencial enorme, dentro del sector privado, desde ADIMRA, con sus cámaras sectoriales, especialmente CADIEL, pero también con el Ministerio de Desarrollo Productivo, en particular la CEPIME y la Agencia de I+D+I, nos marca un formato que entendemos desde ADIMRA es vital para llevar adelante políticas de desarrollo que se mantengan en el tiempo y que en definitiva generen un mayor potencial en términos de industrialización y por ende un desarrollo sostenido y más equitativo. Así que era un poco eso la presentación que quería transmitir. Espero que Laura haya respetado los 15 minutos y si no, te pido disculpas, pero bueno, eso, bueno, y desde ADIMRA acompañar obviamente y estamos a disposición para cualquier pregunta que se quiera hacer. Bueno, muchas gracias Sebastián, la verdad que gracias por la presentación, muy bien de tiempo todos, así que excelente. Me quedo también con la importancia de construir capacidades tecnológicas como un proceso complejo, de largo plazo, pero estratégico, digamos, para poder llegar a los nuevos desafíos tecnológicos en el sector industrial y bueno, estas acciones coordinadas en distintos ejes, digamos, y la estrategia es muy interesante. Me quedo también con ese tema, además de los otros que mencioné
de los casos de Daniel y Juan José del trabajo en red, aparece, y la importancia de las instituciones del entorno de apoyo y asistencia a MIPYMES para la asociatividad, aparece en todos los casos que hemos visto hasta ahora. Para finalizar con las exposiciones, ahora sí, y de los invitados de hoy, le vamos a dar la palabra a Esteban Casín, a quien ya conocen porque ha compartido y moderado los encuentros de este seminario también, y hoy nos va a contar el caso de Sideter, entre otros aportes importantes, dada su gran experiencia. Así que bienvenido nuevamente, Esteban, te damos la palabra. Bueno, gracias Laura y saludo a todos los participantes y a los miembros del panel. Bueno, esta charla originalmente la tenía que dar nuestra amiga y colega Mari Borghi, pero en estos días no está bien de salud. Lo mismo Marcos del centro, parece que están contagiados. No lo sabemos del todo bien, espero que se repongan lo antes posible y que no sea nada, que sea una gripe o cosa parecida. Es muy probable que estén entre la audiencia, pero bueno, no era el caso de exponer hoy. Pasamos un poquito, la próxima. Lo que yo voy a contar es una presentación original de Mari, no la he retocado ni nada por el estilo. Yo he tenido la suerte varias veces de estar con ellos ahí y hacer algunas actividades conjuntas, entre otras un paper que escribimos en su momento con Héctor Castelo, Mijael Sassi y la propia Mari, e incluso hicimos un video, por lo tanto es un caso que conozco bastante bien. Bueno, acá también Sebastián, cuando hizo su tesis para el posgrado, en su momento también trabajó sobre las parejas, que es un lugar muy interesante, y yo me voy a referir solamente al centro tecnológico, siguiendo la lógica que nos estableció Mari. Como ustedes sabrán, esto forma parte del clúster de la maquinaria agrícola, justamente uno de los primeros grupos empresariales en autodenominarse clúster y en tomar una forma asociativa y en generar una organización propia, formal, para llevar adelante sus acciones y en conformar un centro tecnológico entre los integrantes de la fundación. Es un caso bastante peculiar, por eso en su momento se ha estudiado mucho, hay varias tesis de grado, de posgrado sobre el tema, y bueno, y por eso también los invitamos a participar de esta conferencia. El radio de empresas, puedes pasar a otra más, el radio de empresas en las cuales esto está incluido es amplio, ahí está marcado, alrededor de 1000 empresas del sector. El sector está más diversificado que como lo era en un principio, porque bueno, los cambios tecnológicos y de mercado lo han llevado a eso, pero el número es evidentemente muy importante y tiene una presencia firme en esas 4 ciudades que están ahí nombradas, Las Rosas, Las Parejas, Armstrong y Marcos Juárez, 3 de Santa Fe, una de Córdoba. Otra más. En Las Parejas se creó en su momento el centro tecnológico llamado Sideter, que es del clúster de la maquinaria agrícola, con 358 empresas que conforman el núcleo central. Otra más. Esto es un centro, o una actividad más que un centro, que tiene de muy larga data, desde el año 84, ahí todavía tenemos ahí fotos de Mari cuando lo llevaba adelante, muy, muy interesante, y no quiero generar mucha historia sobre esto, pero sí decir que en el año 2000, ahí nace la Fundación Sideter, se crea la Unidad de Vinculación Tecnológica del sector, y se institucionaliza en el 2006 el conglomerado de máquinas agrícolas. Por lo tanto, si bien como centro tecnológico esto ya tiene más de 30 años, el clúster como tal está cumpliendo sus primeros 20. Y en el 2011 es cuando se inaugura el centro tecnológico. ¿Otra más? El Sideter como centro empresarial para el desarrollo empresarial, justamente, tiene una gran cantidad de actividades, muchas coinciden efectivamente con las que nombró Sebastián recién. Ellos las
agrupa de la siguiente manera: internalización de empresas, capacitación, formulación de proyectos, servicios tecnológicos y gestión. Vamos a ver algunos de estos pilares o servicios que ofrece CIDETER desde el punto de vista de la asociatividad, que justamente es lo que veníamos a contarles ahora. ¿Otra más? Para simplemente hacer una síntesis de cuál es la lógica del CIDETER, este centro tecnológico dentro del clúster, es poner en práctica un poco lo que se da en llamar el triángulo de Sábato, como se nombró alguna vez, creo que Silvina Mochi lo hizo en su momento, o en otra visión la triple hélice, pero en definitiva esta conjunción de Estado, empresas y sistema tecnológico, el CIDETER es una gran herramienta de vinculación territorial, institucional, empresarial, y generando infinidad de proyectos, bueno, digo infinidad, pero son 1145, que en este tiempo es mucho, sobre todo porque es un centro con una estructura de gestión relativamente sencilla o de muy poca dotación de personal, y por lo tanto muy eficiente para manejar y desarrollar todos los proyectos que ellos llevan adelante. ¿Otra más? Aquí vemos en parte algunos de los logros que han tenido, que tiene que ver con el desarrollo de autopartes, por sobrevía robotizada, dispositivos distribuidores eléctricos de semillas, diseño y desarrollo de un sistema automático de movimiento continuo. Es decir, es un centro tecnológico con una fortísima imbricación en el tejido productivo sectorial, local, territorial, con muchísimos logros que tienden a empujar la innovación y el desarrollo tecnológico en sus empresas. ¿Otra más? Y aquí a esto me quería referir fundamentalmente, no sé si voy a tener mucho tiempo, pero lo voy a hacer lo más rápido posible, Laura sabrá entender, cómo esta es la visión que tiene el CIDETER de su desarrollo. No tanto año a año, sino por la generación de nuevos escalones, nuevas complejidades, nuevos desafíos a ser resueltos por el clúster de manera asociativa, ¿sí? Desde la contratación de servicios, pasando por organización de eventos, hasta llegar en el último nivel, el más sofisticado de todos, diseño y marca en común, ¿sí? En este desarrollo hay unos hitos, ¿sí? La creación de la fundación, las misiones al exterior, la puesta en marcha del centro tecnológico, el Agro Showroom, que es una actividad muy particular creada por CIDETER y el SECMA, y el proyecto 315, que es una de las últimas novedades que desarrollaron. ¿Otra más? Bueno, una de las primeras actividades fundamentales de manera asociativa que llevó adelante el clúster y el CIDETER ha sido la promoción y comercialización de productos que se fabrican en el núcleo de empresas que lo conforman, con la lógica siempre de generar exportaciones. Es un clúster y un centro tecnológico con una mirada muy puesta en el exterior, ya sea para exportar productos, para organizar misiones en el exterior, como para, de manera inversa, recibir en la Argentina, en el campo local y en las industrias locales, compradores de otras nacionalidades. Esto ha sido una de las tareas más interesantes. Otra más. Por ejemplo, la realización de un consorcio, Maquinagros, ahí está expresado, que en su momento contó con el apoyo del Ministerio de Producción de Santa Fe, el CFI y la CEPIME, en la conformación de 8 grupos exportadores, generando instrumentos para la oferta exportable. Esto se hizo siempre de manera asociativa. ¿Otra más? Por favor. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, en los niveles de complejización del desarrollo del clúster y de su desarrollo tecnológico, la forma en la cual la fundación y el clúster se han ido
involucrando, vinculando con otras instituciones de muy diversa índole dentro del quehacer, no solamente el desarrollo tecnológico, también de la gestión gubernamental, local, provincial, las universidades e incluso con instituciones como IRAM o INPI, que si bien promueven en cierta medida la innovación, son un poco colaterales a este desarrollo. Pero aquí se encuentran municipios, se encuentran universidades, se encuentran instituciones públicas, se encuentran instituciones privadas, se encuentran instituciones del conocimiento. ¿Otra más? En el 2006, justamente hay un paso muy grande que da el centro, que es, frente a la pregunta de dónde querer estar en el futuro, generar mayores grados de competitividad del conglomerado. Y por lo tanto, ahí se construye, se ve un poco la placa a la derecha, un poco el render de lo que es el CIDETER. Por lo tanto, se pueden proponer nuevas metas como alcanzar una exportación del 20% de la producción, lograr una disminución del 15 al 20% de los costos de producción y contar con el centro tecnológico actuando como unidad de I+D+I del conglomerado. Y esto efectivamente se fue concretando a lo largo del tiempo. Aquí evidentemente hubo aporte de los socios, hubo aporte de los gobiernos locales, hubo aporte de organismos internacionales para que esto se pudiera concretar. ¿Otra más? Por favor. Bueno, con respecto al centro en sí mismo, ahí tienen imágenes tanto internas como externas del mismo, con lo que yo contaba, la fuerte participación de muchas instituciones en su desarrollo. ¿Otra más? Por favor. Bueno, aquí una de las actividades principales que tiene que ver con la asociatividad que logra el clúster, que es frente a la pregunta, ¿cómo se muestra en el exterior o en la Argentina algo tan complejo como un conjunto de maquinarias muy grandes, muy pesadas, etcétera, en la actividad agropecuaria, ¿sí? En un campo? ¿Cómo ocurre ese proceso? Y por lo tanto, lo que se empezó a generar fue esto que ellos dan a llamar el agro showroom de la maquinaria agrícola, con la finalidad de mostrar el potencial del complejo industrial agrícola, mostrando tanto técnicas como la siembra directa, o para el cultivo, la cosecha, el almacenaje, o por otro lado, potenciar la exportación de la maquinaria agrícola y de sus agropartes, y de esa manera generar conjuntamente un espacio, un mecanismo de intercambio con potenciales compradores del exterior. ¿Otra más? Aquí algunas de las fotos hechas de esas actividades, una muestra en Santa Fe, rondas de negocios, otra más, así no nos detenemos mucho en las fotos. Bueno, aquí una muestra cabal de algo que se viene hablando mucho en el seminario y hoy se ha dicho también, lo resaltó Laura recién, el tema de la interacción público-privada. Acá hay mucha interacción privada-privada, y hay mucha interacción público-privada, y hay mucha interacción entre producción y conocimiento, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Aquí están los participantes de esta iniciativa llamada Agro Showroom, y todo esto con una serie de actividades de lobby, en el buen sentido del término, de vinculación, de relaciones públicas que han logrado sumar instituciones que muchas veces no actúan de manera alineada o encolumnada. Otra más, por favor. Bueno, aquí también tenemos más en detalle quienes han participado en estas actividades. Otra más. Acá para que se vea el impacto que tuvo el Agro Showroom en el desarrollo de las exportaciones, de la producción del clúster. Fíjense que en el año 2005-2006, cuando se realiza, a partir de ese momento, es cierto, no es una razón o causa única la existencia del AgroShowroom, por eso
tiene que ver con políticas macro, políticas meso, micro, situaciones internacionales, pero efectivamente se produce un salto grande en la exportación del conglomerado. Tal es así que, como yo mostré unas diapositivas antes, la idea era llegar al 20% y en algunos se ronda eso, con años del 31, 25, 30% del total de la producción como exportación. Otra más, por favor. Bueno, voy a tratar de ir un poquito más rápido. Esto es, yo cuando hice en su momento el estudio, el trabajo con ellos, fue de lo que más me entusiasmó, porque es muy raro encontrar que tres firmas, habitualmente competidoras entre sí, puedan unirse y entre ellas hacer un mismo o único modelo de maquinaria agrícola. Y en este caso eso se logró por iniciativa mutua, recíproca entre las empresas y el centro tecnológico. En esa iniciativa, Apache, Crucianelli y BHB, tres empresas líderes del sector, se unieron para hacer un modelo común llamado en su momento 315. ¿Sí? Para los que nos dedicamos al tema de la asociatividad, ahora no lo digo como si fuera Mariborri, sino como viéndolo de afuera, es un poco el sueño del trabajo asociativo cooperativo en este mundo. ¿Sí? Es un poco lo que se ve en el modelo italiano y en otros modelos muy virtuosos, en los cuales efectivamente diversas empresas pueden unirse para hacer un producto en común, diseñarlo y venderlo. Otra más, por favor. Bueno, otra iniciativa asociativa cada vez más compleja fue realizar campos experimentales en Sudáfrica. En este caso, ya no es quien viene de afuera a visitar nuestro campo y nuestras potencialidades de producción de la maquinaria, sino es ir hacia un lugar donde se produce muchísimo el sector agropecuario y que habitualmente estaba acostumbrado a adquirir tecnología de otros países. Lo que vio en su momento el clúster y la fundación CIETER había un mercado muy interesante, pero tenemos que llevar nuestros productos y ponerlos en marcha y hacerlos funcionar. Y efectivamente eso fue lo que se hizo, la idea de tomar unos campos experimentales y hacer funcionar la maquinaria en esos lugares y poner en contacto a profesionales y empresarios tanto argentinos como sudafricanos. ¿Otra más? Ahí algunas imágenes de lo que ocurrió. Adelante. Otra Perdón, más. estamos Sí. así. Muy bien, tenés razón. Para responder Un minuto algunas más, preguntas. pasamos eso. Pasamos más, por favor, así llegamos al final. Otra más. Adelante, pasamos la foto más rápidamente. Bueno, la anterior y pasamos a las reflexiones. Esto es un poco el saldo de crecimiento que tuvo el clúster desde la primera experiencia de esta forma de exportar, digamos, y de darse a conocer, que pasó de 4 millones de dólares a 13 millones de dólares, un 68% en 6 años, y las reflexiones finales, que las voy a pasar rapidísimo. Uno, el motor del clúster fue y es el proceso de innovación y asociatividad, muy en línea con lo que decía recién nuestros colegas. Estos proyectos asociativos se basan en la confianza, un intangible fundamental. Y la innovación y la asociatividad son la clave para poder insertar y mantener el clúster en el mercado externo. Con esto termino. Disculpen por si me extendí demasiado. Creo que ya con lo que hemos mostrado estamos más que bien. Lamento si queda alguna, pero me parece que con lo que ya hemos dicho estamos muy bien. Así que doy paso al cierre y las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Muy buena la información que nos compartiste y un saludo para Mari también, que no pudo acompañarnos hoy. Ahora vamos a hacer un breve 5 minutos para algunas preguntas que nos hicieron y después ya esperamos el ingreso del secretario. La primera pregunta por parte de Sergio Pérez Rossi para Daniel Frana. Si tuvieras que poner el acento en los facilitadores del proceso y en el capital relacional detallado, ¿quiénes serían los que dispararon, fogonearon y contribuyeron a sostener este proceso? Si podrías mencionar 3 capacidades que resaltarías.
Bueno, vamos a contestar lo más rápido posible. Yo entiendo que podríamos dar tres capacidades que me parecen claves, por lo menos en el proceso que nosotros contamos, y creo que entiendo también en los relatos de los otros expositores. Yo creo que hay que tener un abordaje sistémico, es decir, poder entender la complejidad del momento de los cambios, poder tener capacidad para dialogar y para articular, ese es un elemento central. Yo creo que debe haber en cada uno de los procesos que uno puede estar contando, siempre hay personas con una gran capacidad para dialogar, para convencer, para articular, y fundamentalmente después la capacidad para poder construir una visión compartida. Es decir, esa visión, esa idea de trabajar juntos y de poder imaginar un camino, un recorrido al que se puede trabajar, al que se puede alcanzar. Creo que esas serían tres condiciones que no excluyen otras, pero a mi criterio pueden ser importantes. Bueno, muchas gracias, Daniel. Ahora hay otra pregunta para Sebastián, pero también para los demás participantes, de parte de Gerardo Virado. ¿Cómo se articula la asistencia desde el centro para una pyme o startup que presenta una idea o producto en relación a la utilización de un nuevo material o cambios en proceso productivo? ¿Cuál es el costo de esa asistencia o cómo es el esquema de trabajo que se utiliza desde la red? Si es necesario estar adherido al centro, ¿cuál es el esquema? Ok, bueno, te comento porque, como mencionaba recién Daniel, también la forma de abordaje son diferentes. A ver, nosotros trabajamos, por un lado, fuertemente cerca de las empresas, esto es, ir a hacer relevamientos, o detectar, nosotros le llamamos detectar oportunidades de mejora basadas en servicios tecnológicos, en promover la innovación, y para eso va un equipo multidisciplinario con capacidades o habilidades en diferentes temáticas, porque muchas veces la pyme por ahí no tiene tan claro dónde es el problema, por ahí sabe qué dificultad está teniendo, no puede ganar un nuevo mercado, te está perdiendo frente a la competencia y más, pero por ahí piensa que su problema está en un lugar y cuando uno indaga más encuentra que quizás está en otro. Pero para aquellas empresas que están realmente, que ya tienen focalizado cuál es su problemática, nosotros tenemos por un lado, obviamente nosotros trabajamos para las empresas que están representadas por ADIMRA, por las empresas básicamente metalúrgicas. Obviamente también hemos tenido casos concretos de empresas que no son del sector y las hemos atendido porque, como les mencionaba, había capacidades que por ahí otras cámaras del plástico, de la madera, de textil y demás, no lo tenían, y articulamos con esas cámaras y con las empresas del sector. Tenemos una web y tenemos una ventanilla única en la cual la empresa, a partir de su problemática, se registra ahí, la atiende una de las personas del equipo de trabajo, se tienen reuniones, en este caso ahora virtuales y no presenciales, y desde ahí se empieza a construir el proyecto, salvo que sea algo muy sencillo en el sentido de un servicio más tradicional, necesito un prototipado, necesito tal ensayo de compatibilidad electromagnética, por ejemplo, o demás. Los otros son proyectos muy llave en mano y particulares, por lo tanto hay que trabajar junto a la empresa durante todo el estadio. Y respecto a los costos, en el caso de las empresas metalúrgicas de ADIMRA que están asociadas a la entidad, el costo es fuertemente subsidiado por la entidad, porque entiende que ese aporte que hacen las empresas, una contraprestación muy importante desde la entidad es ayudarlas a promover su innovación. Siempre decimos lo mismo, trabajamos sin fines de lucro, pero sin ánimos de pérdida. Escuchaba por ahí que se hablaba de la autosustentabilidad. Nosotros buscamos precisamente entendiendo un tercio, llamémosle, entendemos que sin el aporte
de las políticas públicas, dar saltos cualitativos y cuantitativos en términos de inversiones es muy difícil. La entidad pone, como les decía, de manera asociativa con estos aportes los recursos para mantener el día a día de muchos de los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en los centros, y también la empresa obviamente paga, de acuerdo al proyecto en particular, una suma de dinero, porque entendemos también que hay que poner la propuesta en valor para que la pyme también entienda las horas hombre, las horas de trabajo que hay involucradas. Bien, y también quería que Juan José también nos cuente la experiencia desde el Centro Tecnológico de La Plata con respecto a la misma pregunta. El audio, Juan José. En nuestro caso es, ya digamos, vamos a ponerlo en el terreno de, si se puede decir, somos chicos, somos 5 empresas privadas sin ningún tipo de aporte. Y lo que hacemos y que nos hace sustentables en función de la capacidad que tenemos de mecanizado en algunos productos que tienen un rendimiento económico mejor que en otros, hemos hecho, digamos, la asistencia con recursos propios. O sea, ha venido alguien a resolver o a pensar un proyecto. El de la trituradora, por ejemplo, es una, como decía recién Sebastián, no es gratuito, obviamente, porque no, es imposible. Entonces se pagan los materiales, una X elemental valor por la hora máquina que se utiliza, y el resto del tiempo, que es el pensar, desarrollar, todo lo que conlleva, generalmente no se cobra. Pero eso es porque somos como somos y lo hemos podido venir más o menos haciéndolo flotar. El 2019 nos cortó esa posibilidad porque hubo 0 ingreso de una actividad importante que venimos haciendo, en fabricar elementos para intercambios de calor y para todo lo petroquímico. Y ahora estamos, bueno, los socios que vienen con la idea, todo lo que comentamos se hizo con muy pocos recursos, obviamente con los recursos necesarios para que podamos estar, o sea, no, pero es lo mínimo indispensable, o sea, es un consorcio de cooperación, no hay fines de lucro, pero tenemos que estar. Entonces, el estar tiene hoy para nosotros tenemos un gran problema, porque tenemos más cosas para hacer que las que podemos con los recursos que tenemos. O sea, hoy necesitamos personas y necesitamos equipo, que es el que yo comentaba que se nos cayó en su momento, que es un torno, parece una cosa muy simple, pero nosotros venimos, recién arrancamos en el 17, por allá por abril, marzo, y abril, y estamos en el 2020 como estamos, con todo lo que pasó, 18, 19 y el 20 que nos pegó muy fuerte. Ahora, tenemos una ventana de oportunidad terrible y a cosas relativamente chicas le damos solución. Hoy estamos, por ejemplo, con emprendedores que hacen electrónica dedicada al 4.0, y ya están utilizando equipamiento. Estamos queriéndolos ayudar para cambiar de material, cambiar de proceso de producción, y no hemos tenido el tiempo, por la falta de recursos, de conectarnos con todos ustedes. O sea, nosotros sentimos una gran deuda, pero es más problema quizás de no haber podido movernos, porque los que somos nos come el día a día, y entonces esos tiempos de averiguar de qué se puede, qué no se puede. O sea, tenemos una capacidad técnica entre todos los socios importante. Lo primero que hacemos es recircularnos entre nosotros las necesidades. Tenemos Solar, una empresa de ingeniería con mucha fortaleza, tiene 25 ingenieros dedicados exclusivamente a hacer ingeniería, lo cual no es poca cosa. Y eso nutre y genera la posibilidad de hacer asistencia. Pero lo hacemos de forma autónoma y no hemos, vuelvo a repetir, que se entienda en el buen sentido, la falta de recursos de personas, y no tenemos departamentos como para poder decirle, bueno, vos encargate de esto, vos encargate de otro. Lo hacemos y todo lo que está a la vista se hizo acá, y hemos solventado y seguimos solventando lo mínimo indispensable para que un emprendedor o una empresa pueda quedarse para resolver el problema. Tenemos que dar salto, tenemos que apalancarnos en la ayuda institucional, que justamente lo de ustedes
primordial y esencial para que esto pueda seguir evolucionando. Así que bueno. Bueno, muchas gracias, Juan José. Hay algunas preguntas más que las vamos a tener en el chat, pero bueno, dada la hora, queríamos agradecer a todos los expositores que han participado hoy. Muchas gracias a todos y también a todas y todas quienes les recuerdo también que tienen la encuesta para que puedan contestar allí de los seminarios. Ahora, para dar el cierre de este ciclo, bueno, le vamos a dar la palabra, ya está conectado Guillermo Merediz, el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores de la Nación. Así que, Guillermo, bienvenido, te damos la palabra. A ver el audio. Ahí está. Estás con audio, pero no se escucha cuando... Se encuentra habilitado el audio, quizás. Igual aprovecho para hacer un breve repaso de todo el ciclo que trabajamos los esquemas asociativos y clústeres productivos, las definiciones, modelos, beneficios, y también el abordaje de la asociatividad como estrategia de productividad PYME. Tuvimos varios expositores desde el inicio del ciclo. Hemos abordado el desafío para el diseño de políticas públicas orientadas a este abordaje estratégico, también el enfoque integrado, digamos, de pymes, tecnologías, innovación, y agrego, en base a lo que tuvimos hoy, territorio, también la importancia del entorno al territorio, y otras cuestiones como el diálogo, los consensos y la articulación entre todos los actores, con sus diferencias y heterogeneidades, ¿no? También en el segundo encuentro abordamos algunas iniciativas asociativas de los últimos años en prácticas locales e internacionales. Ahí quería aprovechar porque había algunas preguntas que no pude hacer ahora mientras esperamos a Guillermo, relacionadas también a las formas jurídicas, de cuál es la forma jurídica adecuada, digamos, de los centros y tipos. Creo que también fue un tema abordado en otros seminarios del ciclo. En el segundo encuentro él contaba las experiencias asociativas nacionales e internacionales. También en el tercer encuentro otras experiencias relacionadas a etapas de integración, ciclos de madurez de los clústeres y sistemas productivos locales, la integración y también la mirada del desarrollo económico territorial, la historia de la red de los centros y sus características, y hoy pudimos ver los casos concretos, ¿no? Digamos, cómo llegan a las pymes, la importancia de su vinculación con el territorio y el entorno. Ahora sí, lo tenemos nuevamente a Guillermo. Así que le damos la palabra. Creo que sí, ahí estamos. Excelente. Bueno, muchas gracias, gracias Laura, un saludo para todos y todas. La verdad que es un gusto para mí estar en este encuentro por la temática. Es una temática a la cual le tengo una afinidad muy particular. La verdad que quiero saludar a Esteban Casín, a Sebastián Kosakov, a Juan José Romero, a Daniel Frana por las presentaciones. La verdad que muy importante poder contar con expositores de este nivel. Un gusto también haber llevado a cabo esta iniciativa con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la CEPAL, dos instituciones que vienen trabajando hace muchísimos años la agenda de competitividad en esta perspectiva integral que nos resulta tan afín a nuestra mirada de cómo hay que abordar el desarrollo productivo. Así que saludar a todos y a todas, la verdad que saludar a todo el equipo de la Subsecretaría de Productividad, que viene haciendo un esfuerzo muy significativo también en esta situación de pandemia para poder llevar adelante toda esta enorme agenda de trabajo. Saludar a Pablo, a Laura, a Daniela Moya y a través de ellos también a todo el equipo de la Secretaría. La verdad que
nosotros entendemos justamente que en esta situación difícil y compleja que vive la Argentina, en esta situación que la verdad que es de incertidumbre total, ¿no? Hoy me tocó acompañar al presidente y al ministro Matías Culfas a una actividad, a una empresa que estaba llevando a cabo una inversión muy importante en la provincia de Buenos Aires. Lo que venimos charlando en forma permanente, hay una situación de mucha incertidumbre del manejo de una situación tan compleja como una pandemia, como esta situación que nos ha tocado el COVID, pero también lo que ha demostrado esta situación compleja es las enormes potencialidades y las enormes capacidades que tiene nuestro país, que tiene nuestro entramado productivo, que tiene todo nuestro sistema científico-tecnológico, que lo ha demostrado en esta situación compleja para producir muchos de los bienes y servicios y de soluciones tecnológicas que se necesitan para poder abordar una situación tan compleja. Lo decimos siempre, la Argentina hoy produce 23 de los 24 insumos que la Organización Mundial de la Salud plantea que un país tiene que tener para estar al frente, para poder abordar un capítulo como el de la pandemia. Así que la Argentina tiene que pararse sobre ese universo productivo, sobre las pymes, sobre las universidades, sobre los centros tecnológicos. Hoy sé que estuvieron trabajando particularmente esta temática, mi tesis de maestría es especial, justamente aborda el capítulo de los centros tecnológicos. He conversado con varios de los expositores para poder hacerla y me he apalancado en muchos de sus conocimientos también para poder abordar la temática. Así que simplemente para cerrar, dos aspectos. En relación a la temática, nos resulta central, para nosotros va a ser un eje estratégico de nuestro abordaje, los sistemas productivos locales, la agenda territorial, el desarrollo productivo se produce en un territorio, se genera y se desarrolla en ese ámbito territorial, y por eso para nosotros es tan importante poder abordar la complejidad que esto implica. En definitiva, lo que les quiero plantear es que todas las políticas públicas que estamos poniendo en marcha, que hemos puesto en marcha en estos tiempos de pandemia, y todo lo que vamos a estar haciendo en la próxima etapa, en la etapa de la reactivación productiva, va a tener un eje en la asociatividad, en el desarrollo territorial, en la agenda de promover sistemas productivos territoriales. Son parte de la concepción que tenemos de la política pública. Entendemos que las mejores prácticas, que las mejores experiencias a nivel mundial de desarrollo productivo, de política industrial, justamente establece una mejora de competitividad al establecer estos entramados institucionales. La semana que viene, o en los próximos 10 días, vamos a estar poniendo en marcha con todo el equipo, con Laura y con todo el equipo de la Secretaría, una herramienta que para nosotros es muy importante, que tiene que ver con el rol de las universidades, de los centros empresariales, para poder ser el músculo central para poder traccionar, acompañar y fortalecer las cadenas productivas, fortalecer las pymes. Nosotros creemos que la Secretaría PYME, que es una institución de la política pública productiva en la Argentina, históricamente tuvo un rol muy importante en su vínculo con los gobiernos locales y provinciales, y también con todo lo que tiene que ver con las agencias, con las universidades, y vamos a profundizar un proceso muy potente de cara a lo que viene para articular esta agenda en territorio. Y también en el corto plazo estamos recuperando uno de los programas históricos del Ministerio, que estamos haciendo un nuevo programa que está calzado sobre toda la agenda de los sistemas productivos locales para poder fortalecer los clústeres, los grupos asociativos, las cooperativas, toda la agenda de esta lógica de articulación que creemos que es necesariamente la forma en la cual tenemos que pensar la política productiva en la Argentina. En definitiva, este es un seminario, es un espacio de articulación y de capacitación, pero para nosotros es parte de una política integral. Es eso lo que queremos poner en marcha,
muchas de las devoluciones que he tenido de cómo han ido el curso ya vislumbran y comparten esta forma de abordar la política pública, más de 200 participantes en cada uno de los seminarios, y estamos convencidos que va a ser además mucho más participativa, mucho más federal, que es parte del desafío que tenemos que tener, y esta es la agenda que nosotros queremos compartir con ustedes de cara a todos los desafíos que la Argentina tiene. Así que agradecerles nuevamente, felicitarles a todos por la participación, al equipo por el enorme esfuerzo y decirles, compartirles que tenemos una mirada muy positiva de lo que la Argentina tiene de cara a lo que viene. Estamos avanzando en este contexto muy complejo, en una situación que ya venía siendo compleja, pero que estamos convencidos de que viene un proceso para adelante virtuoso, anclado en el desarrollo productivo, en el empleo, en las pymes, y eso estoy convencido que lo vamos a hacer juntos. Así que un gran saludo para todos y para todas. Bueno, muchas gracias, Guillermo, y damos por finalizado este encuentro y el ciclo. Así que gracias a todos y todas por haber participado y estar conectados. Saludos.